Werte Kameraden, der verhassteste und gefürchteste Feind aller Gegner Deutschlands macht niemals diesen Beruf ohne Ehre. Und nun marschiert ihr heim. Un hombre de 174 centímetros, barbilla recesiva, gafas de montura redonda, estómago permanentemente revuelto por dolores psicosomáticos. No era un general brillante, no era un orador como Goebbels ni un estratega como Rommel. Era un hijo de la burguesía bávara que había fracasado como agricultor, que nunca llegó a combatir en el frente, que se desvanecía cuando veía sangre en exceso y que al mismo tiempo supervisó el aparato de terror más sofisticado que el mundo había conocido hasta entonces. El 7 de octubre de 1900 nació en Múnich el segundo hijo de Gebhard Himmler, profesor de gramática y antiguo tutor privado del príncipe Heinrich de Baviera. El niño recibió el nombre de su padrino real, Heinrich. Esa conexión con la casa de Wittelsbach no era decorativa. Marcó la infancia entera. El padre Gebhard era un hombre de aspiraciones sostenidas, obsesionado con el decoro, los modales, la disciplina escolar y la lealtad a la monarquía. Llevaba un control minucioso del progreso académico de sus hijos, vigilaba sus amistades, corregía sus diarios de verano, les enseñó estenografía y filatelia como ejercicios de paciencia. El pequeño Heinrich, físicamente débil, propenso a infecciones, con una complexión que sus compañeros de clase recordarían décadas después como llamativamente enfermiza, aprendió desde muy temprano que la visibilidad se ganaba con la obediencia perfecta y las notas impecables. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Heinrich tenía 14 años. Su diario de esos meses es una mezcla reveladora. Entradas sobre victorias prusianas copiadas de los telegramas del periódico local, intercaladas con notas sobre las veces que había ido a nadar ese verano. 37 veces, según el propio conteo. Pero la guerra lo fascinaba con una intensidad que trascendía los juegos de estrategia con su amigo Falk Schipperer. En agosto de 1914 escribió: «Falk y yo jugamos a la esgrima, esta vez con 40 cuerpos de ejército y Rusia, Francia y Bélgica contra Alemania y Austria. El juego es muy interesante». Su hermano mayor Gebhard se incorporó al ejército en 1917, su mejor amigo Falk también. Heinrich, que pertenecía a la llamada generación de la guerra juvenil, era demasiado joven para el frente. Lo intentó. Presionó a su padre para que usara sus contactos en la corte y lo inscribiera en el regimiento de infantería más distinguido de Baviera. Las listas estaban llenas. Pasó meses de curso en curso, de cuartel en cuartel, pero el armisticio llegó el 11 de noviembre de 1918 antes de que pudiera disparar un solo tiro. No llegó a oficial, no llegó al frente. El hecho lo perseguiría toda la vida. Años después, en discursos ante generales de la Wehrmacht, dejaría caer frases como: «En 1917 me hice alférez y de joven viví la revolución», omitiendo que había pasado la mayor parte del tiempo en casa con sus padres. Peter Longerich, en su biografía definitiva de Himmler, publicada por Oxford University Press en 2012, señala que ningún documento de prensa que afirmara que Himmler había servido en el frente fue jamás corregido por él. La frustración de ese fracaso fue el combustible de todo lo que vino después. Después de la guerra, con la carrera militar cerrada, Heinrich se matriculó en la Escuela Técnica Superior de Múnich para estudiar agricultura. La elección sorprendió a su propia familia. Los Himmler eran gente de ciudad, profesionales de la clase media, sin vínculos con el campo. Pero Heinrich había calculado, en la Facultad de Agronomía encontraría a los oficiales desmovilizados que, como él, buscaban un reencuentro con la vida militar. Durante el año de prácticas previo a la carrera, trabajó en una granja en Oberhaunstadt, en la finca del consejero económico Winter. 12 horas de trabajo diario, 6 días a la semana. Cargó solo 105 sacos de centeno de 2 quintales cada uno en una tarde de agosto de 1919, según anotó con orgullo en su diario de labores. Pero el cuerpo, que nunca fue su aliado, lo traicionó en menos de 5 semanas. Ingresó en el hospital de Ingolstadt con paratifus sospechoso. El médico familiar detectó agrandamiento cardíaco y le recetó reposo. En la convalecencia leyó con voracidad Julio Verne, novelas históricas bávaras, el Fausto de Goethe, y también
ya en ese otoño de 1919, su primer libro abiertamente antisemita, un panfleto contra los masones de Friedrich Wichtel, diputado austriaco, que identificaba la francmasonería con el judaísmo y culpaba a ambos de la derrota alemana en la guerra. La anotación de Himmler en el margen del libro decía: «Un libro que ilumina todo y nos dice a quién tenemos que combatir primero». Se graduó en julio de 1919, sin haber pasado el examen formal, gracias a un decreto especial para veteranos. Más tarde trabajó brevemente en una empresa de fabricantes de abonos en Schleißheim. El negocio fracasó. En 1922 lo abandonó. Ya estaba volcado de lleno en el movimiento nacionalsocialista. El hombre que construiría el mayor aparato policial de la historia europea había sido, antes de los 30 años, un estudiante de agronomía sin tierras, un trabajador de empresa fertilizante sin futuro profesional y un poeta amateur mediocre que escribía versos con su amigo Falk Sipperer. Esa mediocridad no fue un accidente de la historia, fue su motor. En el otoño de 1919, Himmler se debatía entre dos mundos que no podía reconciliar: la fe católica de su crianza y el antisemitismo racial que empezaba a seducirlo en los círculos estudiantiles de Múnich. La disputa concreta era el llamado Dueling Affair, si los judíos podían ser miembros de las fraternidades universitarias con derecho a duelo. Las fraternidades de habla alemana en Austria llevaban décadas excluyéndolos. Los estudiantes de tendencia radical querían lo mismo en Múnich, pero el Himmler de 1919 era todavía miembro practicante de la Iglesia Católica, que se oponía a esa marginación. Su diario del 4 de diciembre de 1919 registra la tensión con una franqueza que pocas veces volvería a mostrar. Después de cenar, tuve una conversación sobre el judaísmo, cuestiones de honor y demás. Una discusión muy interesante. Estaba pensando en ello de camino a casa. Creo que me encamino hacia un conflicto con mi religión. 3 días después. Pase lo que pase, siempre amaré a Dios y rezaré a Él, y perteneceré a la Iglesia Católica y la defenderé, aunque me excluyan de ella. Esa tensión se resolvió despacio, sin una ruptura dramática visible desde fuera. Para 1925, cuando se unió al NSDAP, el catolicismo había quedado reducido a una herramienta útil para determinados momentos. El antisemitismo racial era ya su cosmología central. Pero lo notable de Longerich es que señala algo incómodo. Ese antisemitismo nunca fue el centro absoluto de la visión del mundo de Himmler. Era parte de un enemigo más amplio, difuso, que incluía también a los masones, los jesuitas, los homosexuales y sobre todo al cristianismo mismo. Los judíos eran el núcleo, pero los enemigos de Himmler eran todos aquellos que amenazaban la reconstrucción de una fantasiosa raza germánica. Lo que más le interesaba, en el fondo, era el anticristianismo. Cuando Heinrich Himmler asumió como Reichsführer SS en enero de 1929, las SS contaban con apenas 280 miembros. Eran una guardia de protección subordinada a la CSA, las tropas de asalto de Ernst Röhm, la verdadera fuerza paramilitar del partido. Las SS eran, en ese momento, secundarias, menospreciadas, casi ornamentales. En noviembre de 1931, uno de sus comandantes regionales informó en un memorando que había logrado aumentar los efectivos de su estandarte de 18 a 600 hombres en unos pocos meses. Era el patrón típico de ese crecimiento explosivo. A finales de 1931 el total superaba los 15.000. Tras la prohibición temporal de los grupos paramilitares en abril de 1932, que fue levantada en junio, las SS pasaron de 25.000 a más de 41.000 afiliados en cuestión de semanas. Para el momento en que Hitler tomó el poder en enero de 1933, el número superaba los 52.000. ¿Cómo lo hizo? Longerich identifica un principio de gestión que Himmler aplicó con una consistencia casi monótona. Buscó sistemáticamente hombres fracasados y los convirtió en dependientes. Los oficiales de la Primera Guerra Mundial que no habían encontrado su lugar en la República de Weimar, los estudiantes de Derecho que no conseguían plaza en el funcionariado, los comerciantes arruinados por la inflación de 1923 y la crisis de 1929. A todos les ofrecía lo mismo: una carrera, una identidad, un lugar en una élite que se presentaba como la guardia del futuro germánico.
A cambio exigía lealtad absoluta, pero esa lealtad no era abstracta, era personal, dirigida a él. El estudio de las fichas del personal de las SS revela un patrón. Himmler aceptaba en posiciones de liderazgo a hombres con antecedentes comprometedores, alcoholismo, deudas, sentencias suspendidas, siempre que se pudiera establecer una relación de dependencia directa. El hombre al que rescatás del fondo debe su rehabilitación únicamente a ti, y lo sabe. Friedrich Jeckeln, que sería más tarde responsable de la masacre de más de 100.000 judíos en la zona báltica, escribió a Himmler en la década de 1930: «Solo cuando Alemania sea libre podré enmendar todo lo que la decadencia de nuestra nación y patria ha ocasionado». Le debía a Himmler su salida de la quiebra, de una segunda boda desastrosa, de la desesperación. Esa deuda no la olvidó, no la... El 30 de junio de 1934, la noche de los cuchillos largos, Himmler ordenó el asesinato de 2 hombres que habían construido su carrera. Ernst Röhm, jefe de las SA, había sido el primer padrino político de Himmler dentro del partido, el hombre que lo había integrado en las estructuras de poder del NSDAP a mediados de los 20. Gregor Strasser, antiguo jefe de propaganda del partido, había sido igualmente fundamental para que Himmler obtuviera posiciones de autoridad. Los mató sin dudar. La narrativa oficial del régimen presentó la operación como la aplastación de un putsch planeado por Röhm. Era mentira. Lo que ocurrió fue una purga política diseñada para eliminar a la SA como fuerza rival y consolidar el poder del Estado en manos de la coalición Hitler-Himmler-Wehrmacht. Las SA tenían 4,5 millones de miembros en ese momento, 9 veces más que en enero de 1933. Röhm exigía una segunda revolución que transformara su ejército popular en el corazón de las Fuerzas Armadas del Reich. Los generales del ejército, que veían esto como una amenaza existencial, y Hitler, que necesitaba la alianza con los militares profesionales, decidieron actuar. Himmler fue el ejecutor. Sus unidades de las SS, bajo las órdenes del comandante Theodor Eicke, el mismo que dirigiría el sistema de campos de concentración, detuvieron y ejecutaron a Röhm en la celda 474 de la prisión de Stadelheim el 1 de julio. Cuando a Röhm le ofrecieron una pistola para que se suicidara, la rechazó. Eicke y su ayudante Michael Lippert entraron en la celda y le dispararon 2 veces. En total, entre 150 y 200 personas fueron ejecutadas en esos días, entre ellas Gregor Strasser, asesinado en su celda de la Gestapo de Berlín, el ex canciller Kurt von Schleicher y su esposa, el general Ferdinand von Bredow, el crítico musical Eduard Schmidt, asesinado por error al confundirlo con alguien del mismo apellido. 2 semanas después, el 20 de julio de 1934, Hitler firmó el decreto que desvinculaba las SS de la SA y las convertía en una organización autónoma, justificándolo explícitamente por los grandes servicios prestados en relación con los eventos del 30 de junio. Himmler había matado a sus patrones y el pago fue el control independiente del aparato de terror del Reich. En una intervención posterior ante el personal de la Gestapo, Himmler describió el 30 de junio como el peor día que puede sucederle a un soldado en su vida. Tener que disparar contra tus propios camaradas, dijo, es la experiencia más amarga que puede o debería vivir una persona. La decencia de su lenguaje, ese vocabulario de decoro y sufrimiento moral, contrasta de manera insoportable con el hecho en sí. Entre noviembre de 1933 y abril de 1934, en menos de 6 meses, Himmler se convirtió en jefe de la policía política de cada uno de los estados alemanes, uno tras otro. El método era siempre el mismo. Primero, identificar a los líderes locales que tenían problemas con las SA indisciplinadas. Segundo, ofrecer a esos líderes la solución. Poner las SS a su servicio, con la garantía de orden y disciplina que las SA no podían ofrecer. Tercero, incorporar a las personas clave de cada aparato policial local a las SS, creando así una deuda de lealtad personal. Cuarto, obtener formalmente el nombramiento como jefe de policía política. En Hamburgo, por ejemplo, Himmler tenía relación personal con el Gauleiter Karl Kaufmann desde 1927.
le ayudó a nombrar como jefe de policía a Wilhelm Bolz, uno de sus conocidos desde hacía años. Nombró al nuevo jefe de la policía política, Bruno Streckenbach, como miembro de las SS. Le dio al propio Kaufmann el rango de SS Oberführer. Cuando todo esto estuvo en su lugar, la transferencia formal de la policía política a las SS el 24 de noviembre de 1933 fue puro trámite burocrático. El único obstáculo serio fue Prusia, el estado más grande de Alemania, donde Hermann Göring controlaba la Gestapo con mano de hierro. Aquí Himmler necesitó más tiempo y más maniobras. Infiltró a sus hombres en el personal del cuerpo. Acumuló material comprometedor sobre Rudolf Diels, el jefe de la Gestapo prusiana. Coordinó con Göring contra el ministro del Interior Frick. En abril de 1934 obtuvo su nombramiento como inspector de la Policía Secreta del Estado en Prusia. 4 meses después tenía el control operativo real. Para el 17 de junio de 1936, con su nombramiento como Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, Reichsführer SS y jefe de la policía alemana, Himmler había concentrado en su persona el control sobre absolutamente todos los cuerpos de seguridad del Estado. Gestapo, SD, Policía del Orden, Servicios de Inteligencia. Todo. Nunca antes en la historia moderna de Europa un solo hombre civil había acumulado tal control sobre los instrumentos de coerción del Estado. El 20 de marzo de 1933, 6 semanas después de que Hitler llegara al poder, Himmler convocó una rueda de prensa en Múnich como jefe accidental de la policía de la ciudad. Anunció la apertura de un campo de internamiento para presos políticos en los terrenos de una antigua fábrica de pólvora en Dachau, a las afueras de la ciudad. Habría capacidad para 5.000 presos. Las investigaciones sobre la duración de la custodia protectora, el eufemismo para el internamiento arbitrario sin cargo ni juicio, simplemente retrasarían el trabajo policial. Por tanto, cada consulta significaría automáticamente un día más en el campo. Las primeras semanas, el campo lo vigilaba la policía de Múnich. El 2 de abril Himmler transfirió la custodia a las SS. El 11 de abril, cuando la policía abandonó el recinto con más de 200 presos en su interior, las SS desencadenaron una oleada de violencia que costó la vida a 4 presos judíos en cuestión de días. Los registros mostraron que el comandante, Hilmar Weckerle, había establecido una especie de ley marcial interna con un tribunal de campo que podía dictar penas de muerte. La Fiscalía de Múnich inició una investigación. El fiscal Wintersberger confrontó personalmente a Himmler con fotografías de los cadáveres desfigurados. La investigación fue bloqueada políticamente. Weckerle fue reemplazado. Su sucesor fue Theodor Eicke, un hombre que Himmler había encontrado en la misma situación que tantos otros. Arruinado, con antecedentes penales, rechazado por todo y completamente dependiente de la protección de Himmler. Eicke introdujo en Dachau lo que se conocería como el modelo Dachau, separación estricta del campo del exterior, sistema codificado de castigos físicos, trabajo forzado, disciplina feroz para los guardias y la apariencia de un régimen ordenado que ocultara la realidad del terror arbitrario. El Código Disciplinario y Penal de Eicke declaraba que cualquier preso que hiciera declaraciones políticas diseñadas para provocar agitación sería colgado como agitador por derecho de ley revolucionaria. Cualquier preso que se resistiera sería abatido en el acto como amotinado. Los asesinatos se registraban sistemáticamente como suicidios o intentos de fuga. Himmler lo sabía, era él quien firmaba los informes falsificados que debían enviarse al Ministerio del Interior de Baviera explicando las muertes. En enero de 1934 invitó a los jefes del partido y a los Gauleiters a visitar Dachau. La visita fue presentada como prueba del orden y la normalidad del campo. En marzo de 1934, el primer ministro de Baviera, Ludwig Siebert, después de su visita, le envió una carta de felicitación por las condiciones del modelo campo de reclusión. La carta fue publicada en la prensa alemana. En noviembre de 1933, mientras todavía consolidaba su control sobre los servicios policiales alemanes, Himmler encontró un edificio que encajaba perfectamente con sus fantasías sobre la orden germánica que quería construir.
El castillo de Wewelsburg, una fortaleza triangular del siglo XVII cerca de Paderborn, en Westfalia, que el distrito de Büren ya no podía mantener. El 22 de septiembre de 1934, el castillo fue transferido formalmente a Himmler en una ceremonia solemne. En sus instrucciones iniciales lo describió como exactamente adecuado para sus propósitos. El propósito oficial era una escuela de liderazgo de las SS. Pronto se convirtió en algo más. A partir de 1936, Wewelsburg comenzó a transformarse en un lugar de culto personal. Himmler visitó el castillo decenas de veces, en ocasiones permaneciendo varios días. En mayo de 1938 convocó allí a los más altos mandos de las SS, entre ellos Sepp Dietrich, Eicke, Wolf, Daluege y Heydrich, para una reunión de Estado Mayor. En noviembre de 1938 anunció que en adelante se celebraría una conferencia anual de Gruppenführer en el castillo, con juramentos solemnes para los nuevos nombramientos. Lo que se planeaba dentro era más difícil de clasificar. Mandó instalar la sala de los Gruppenführer decorada con los escudos heráldicos de sus más altos oficiales. Los que no tenían escudo familiar recibieron instrucción de encargar uno, y una cripta en la torre del castillo. Ordenó que los anillos de calavera que debían devolverse al Reichsführer SS tras la muerte del portador fueran guardados en un armario especial en Wewelsburg. Proyectó un planetario. Planificó un tesoro de oro y plata para tiempos difíciles. Quería para su habitación un gobelino largo y estrecho, que represente a una joven mujer virginal, futura madre. En enero de 1939 ordenó que las publicaciones sobre Wewelsburg fueran suprimidas en la medida de lo posible. Las obras de ampliación grandiosa continuaron hasta el final de la guerra, ejecutadas en parte por presos del campo de concentración auxiliar de Niederhagen, donde entre 1941 y 1943 murieron más de 1.200 personas de agotamiento, enfermedades y trato brutal. El arquitecto Hermann Bartels elaboró planos de un complejo monumental que habría convertido a Wewelsburg en el centro geopolítico de la futura Europa germánica. Nunca llegó a completarse, pero lo que sí existió en esas paredes fue algo más inquietante que cualquier proyecto arquitectónico: la materialización física de la religión pagana que Himmler intentaba construir para reemplazar al cristianismo. En octubre de 1934, Himmler incorporó a su personal del Departamento de Raza y Asentamiento a un coronel retirado del ejército imperial austriaco llamado Karl Maria Willigut. Tenía 66 años. Dentro de las SS operaba bajo el nombre de Weistor. Willigut afirmaba ser el portador de la tradición del clan ancestral Asa y también el último representante de una realeza germánica secreta. Sostenía poseer, gracias a capacidades mediúmnicas, la capacidad de contactar con sus ancestros y acceder a conocimiento oculto de miles de años de antigüedad. Le había dedicado años antes, en 1903, un libro titulado Las runas de Seyfried. Su historial reciente incluía 3 años de internamiento psiquiátrico en Salzburgo y una interdicción legal pronunciada en 1925. Himmler lo sabía, o al menos lo supo eventualmente, y no importó. Willigut escribió para el Reichsführer SS ensayos sobre prehistoria, cuestiones religiosas, y le enviaba poemas de su propia composición. Le propuso introducir en Alemania una antigua religión germánica en reemplazo del cristianismo. Le transmitía lo que afirmaba ser conocimiento oculto transmitido oralmente por el clan Asa-Uana, los 9 mandamientos de Dios, el último de los cuales rezaba: Dios es comienzo sin fin, el universo. Él es la perfección en la nada, y sin embargo todo en 3 veces triple conocimiento de todas las cosas. El propio Himmler, en mayo de 1940, escribió al director del Ahnenerbe, Walter Bust, para pedirle que investigara en toda la cultura nórdico-germánica aria la representación del rayo, el martillo de Thor, el hacha del dios en el relámpago. Quería, escribía, que se recopilara toda evidencia en imágenes, esculturas, escritos o leyendas, porque estaba convencido de que no se trataba de truenos y rayos naturales, sino de un arma antigua y altamente desarrollada que nuestros antepasados poseían,
naturalmente solo unos pocos, concretamente los Aesir, los dioses, y que suponía un conocimiento extraordinario de la electricidad. En 1936 Himmler ascendió a Willy Gutt al rango de SS Brigadeführer como muestra de estima personal. En 1939 lo alejó, en parte porque Hitler había hecho una declaración pública contra el ocultismo y en parte porque había descubierto el internamiento psiquiátrico. Pero no cortó la relación por completo. Conservó en su propia caja fuerte el anillo de calavera que Willy Gutt tuvo que devolver al abandonar las SS. Siguió consultándolo sobre cuestiones simbólicas en 1940 y 1941. Longerich señala una conclusión difícil de rebatir. La fascinación de Himmler por el ocultismo era genuina, pero estaba subordinada a una lógica utilitarista. Si el ocultismo era útil para construir la mitología de las SS, era bienvenido. Si podía resultar políticamente embarazoso, y el affair Willy Gutt lo demostró claramente, era descartable. En julio de 1935, Himmler fundó la organización de investigación más extraña que haya financiado un Estado moderno, el Deutsches Ahnenerbe, patrimonio ancestral alemán. Su misión declarada era investigar el espacio, el espíritu, las acciones y el legado de la raza nórdico-indogermánica mediante métodos científicos exactos. Para 1939 el Ahnenerbe contaba con 137 investigadores en nómina y otros 82 trabajadores de apoyo. Tenía 59 departamentos distintos que abarcaban desde la arqueología prehistórica hasta la runología, la folclore, la botánica, la meteorología, el espeleología y la investigación de las ciencias ocultas. Algunos proyectos eran simplemente absurdos. El Ahnenerbe financió expediciones para demostrar que los sumerios eran en realidad germánicos. Financió investigaciones para probar que las pirámides de Canarias eran obra de una raza nórdica. Contó entre sus departamentos uno dedicado a la radiestesia, la localización de agua y minerales mediante varillas, y otro dedicado a lo que llamaba cuentos y sagas populares. Organizó una expedición a Islandia para filmar la vida de los campesinos como muestra de supervivencia de la pureza germánica antigua. Pero el Ahnenerbe también tenía dientes. Su personal actuaba, según Heather Pringle en The Master Plan, 2006, como inquisidor, censor y confiscador. En 1938, tomaron de la Gestapo de Múnich colecciones bibliográficas valiosas de propietarios judíos. Presionaron a universidades alemanas para que los académicos del Ahnenerbe accedieran a posiciones de cátedra. Suprimieron publicaciones arqueológicas que contradecían sus tesis. Confiscaron en los territorios ocupados piezas arqueológicas, manuscritos y obras de arte. Himmler seguía sus trabajos con atención obsesiva. En 1939 les pidió que investigaran cuán rápidamente se han realizado los grandes logros en la historia alemana para usarlo como medida comparativa con el gobierno de Hitler. Escribía comentarios en los márgenes de sus informes. Cuando los resultados contradecían sus teorías previas, las rechazaba y pedía nuevas investigaciones. La expedición a Tíbet de 1938 a 1939, dirigida por el zoólogo Ernst Schäfer y documentada en los archivos federales alemanes, ilustra el alcance de ese delirio. Schäfer pasó meses en el Himalaya midiendo cráneos tibetanos, recogiendo muestras botánicas y filmando rituales locales. Himmler esperaba evidencia de que los tibetanos conservaban vestigios de sangre aria de una civilización ancestral. Los resultados fueron, científicamente, nulos. Pero lo que empezó como pseudociencia ridícula adquirió una dimensión criminal cuando el Ahnenerbe comenzó a supervisar experimentos médicos con seres humanos en los campos de concentración. Esa historia viene más adelante. En diciembre de 1935, Himmler fundó la asociación Lebensborn, Fuente de Vida, como respuesta a lo que definía como el escándalo moral de la hipocresía sexual burguesa. La idea detrás del Lebensborn era sencilla y perturbadora en proporciones iguales. Si los hombres de las SS morían en la guerra dejando solo uno o dos hijos, la raza germánica sufriría una pérdida irreparable. La solución era crear instalaciones donde mujeres solteras de sangre nórdica adecuada pudieran parir en confidencialidad absoluta, con apoyo médico y económico del Estado, sin el estigma social del hijo ilegítimo.
El primer hogar de maternidad del Lebensborn abrió en agosto de 1936 en Steinhöring, en la Alta Baviera. Para el inicio de la guerra había 6 más. El director médico era el antiguo médico de familia de los Himmler en Múnich, Gregor Ebner, miembro de la misma fraternidad universitaria de esgrima que Heinrich y amigo personal suyo. Las madres admitidas debían pasar un riguroso examen racial realizado por médicos de las SS, que seguían los mismos criterios que se aplicaban a las candidatas a matrimonio con miembros del cuerpo. El médico tenía prohibido revelar la identidad del padre incluso en circunstancias médicas normales, excepto en una obligación especial impuesta por el Reichsführer SS. En casos de circunstancias especiales, Himmler se reservaba el derecho de mantener completamente secreto tanto el nacimiento como la identidad del padre. La financiación del Lebensborn procedía de contribuciones obligatorias de los miembros de las SS. Los que no tenían hijos pagaban más, los que tenían 4 o más, legítimos o ilegítimos, quedaban exentos. En octubre de 1939, en plena invasión de Polonia, Himmler emitió su famoso Orden de Procreación, Zeugungsbefehl, como lo llamó la Wehrmacht con sarcasmo, exhortando explícitamente a los soldados a tener hijos fuera del matrimonio antes de morir en combate. El texto decía literalmente: más allá de los límites de las leyes y convenciones burguesas que quizás sean necesarias en otras circunstancias, puede ser, incluso fuera del matrimonio, una tarea noble, asumida no con frivolidad, sino con profunda seriedad moral. Para las mujeres y chicas alemanas de buena sangre convertirse en madres de los hijos de soldados que van a la guerra. El comandante en jefe del ejército, Walter von Brauchitsch, discutió la orden con Himmler en febrero de 1940 con visible incomodidad. Causó más escándalo en los círculos militares que los asesinatos masivos de civiles polacos perpetrados por las mismas SS en los meses anteriores. Durante los años de ocupación, el programa Lebensborn se extendió a los territorios conquistados. En Noruega se establecieron 6 hogares de maternidad donde nacieron un estimado de 6.000 hijos de soldados alemanes y mujeres noruegas. En los Países Bajos se organizó un sistema similar. En Polonia y otros territorios ocupados del este, el Lebensborn fue utilizado también para algo radicalmente diferente: el secuestro de niños. El 4 de octubre de 1943, ante los Gruppenführer reunidos en Poznan, Himmler declaró sin ambigüedad: si encontramos en el este alguna buena sangre de nuestra raza, la tomaremos, y si es necesario robaremos a los niños y los criaremos nosotros mismos. No era retórica, era política en curso. Desde 1941, funcionarios de la Oficina Central de Raza y Asentamiento y del Lebensborn recorrían sistemáticamente los territorios ocupados de Polonia, Ucrania y los Países Bajos para identificar niños con rasgos físicos nórdicos, pelo rubio o castaño claro, ojos azules o grises, nariz recta, estatura proporcional. Los que pasaban la selección racial eran separados de sus familias. En el caso de Lidice, el pueblo checo arrasado en represalia por el asesinato de Reinhard Heydrich en junio de 1942, los 88 niños cuyos padres habían sido fusilados y cuyas madres habían sido enviadas a campos de concentración fueron trasladados a un campo de la Oficina Central de Reubicación en Łódź. 7 de ellos fueron identificados como aptos para la germanización. Los otros 81 fueron deportados al campo de exterminio de Chelmno y asesinados. En junio de 1942, Himmler emitió directrices explícitas para la acción contra partisanos que incluían: los hombres de las familias culpables, en muchos casos incluso todos los del clan, deben ser ejecutados. Las mujeres de estas familias deben ser arrestadas y enviadas a un campo de concentración. Los niños deben ser llevados fuera de su tierra natal y concentrados en la parte del Gau perteneciente al Reich. Al menos 4.500 niños del distrito de Zamość en Polonia, cuyos padres habían sido enviados al campo de Majdanek como mano de obra esclava, fueron transportados al Reich para su germanización. En los territorios ocupados en general, más de 10.000 niños hijos de soldados alemanes con mujeres locales fueron recogidos e integrados en instituciones de bienestar del partido nazi. Himmler pensaba también en los hijos de soldados alemanes con mujeres rusas. Hitler le había señalado el problema.
Probablemente entre 1,5 millones de niños habían sido engendrados por soldados alemanes en territorio soviético. Himmler proyectaba identificarlos, examinarlos racialmente y traer a Alemania a los de buena sangre. A los de sangre pobre los dejaba atrás, pero incluso eso le parecía dañino, porque no podemos saber qué puede emerger de su sangre en la tercera, cuarta, quinta, sexta generación. Otra de las notas de ese mismo discurso, recogida en un segundo registro, menciona la erradicación de la descendencia no deseada. En agosto de 1941, durante una visita a Minsk, Himmler presenció personalmente una ejecución masiva en las afueras de la ciudad. Llegó acompañado por Wolf Prutzmann y el realizador cinematográfico Walter Frenz, el fotógrafo personal del Führer, quien probablemente filmó el proceso. Lo que vieron eran grupos de 8 a 10 agentes de la policía o la seguridad que fusilaban por turnos a prisioneros, incluidas mujeres. Un teniente de la policía criminal que dirigía uno de los pelotones declaró después de la guerra: «Después del primer disparo, Himmler se acercó a la fosa y miró personalmente al interior, señalando que todavía había alguien con vida. Me dijo: «Teniente, dispárese a ese». Lo obedecí. Himmler permaneció a mi lado mientras lo hacía. Para Himmler y su séquito, todo era simplemente un espectáculo. Después Himmler habló a los miembros de los pelotones de fusilamiento. Les dijo que, aunque los disparos eran una carga pesada para ellos, eran necesarios en la guerra de ideologías. Según el testimonio de Otto Bradfisch, jefe del Einsatzkommando 8, Himmler afirmó en esa ocasión que el Führer había dado la orden de fusilar a todos los judíos y que debía obedecerse sin excepción. Lo que Himmler vio en Minsk también lo perturbó en términos prácticos. Los fusilamientos masivos creaban problemas logísticos, psicológicos y políticos. Los tiradores sufrían perturbaciones psíquicas serias. Las fosas comunes podían ser descubiertas. Había que buscar un método más eficiente. El mismo día de su visita al hospital psiquiátrico de Novinky, al noroeste de Minsk, Himmler dio, todo indica, instrucciones para asesinar a sus 120 pacientes mediante gas. 5 semanas después, una unidad policial ejecutó la orden. Los experimentos con gas Zyklon B comenzaron en el campo de prisioneros de guerra soviéticos de Auschwitz en septiembre de 1941. El primer uso fue con 600 prisioneros soviéticos y 250 enfermos del hospital del campo. El 20 de agosto de 1942, mientras visitaba Auschwitz, Himmler presenció el proceso completo de selección y gaseamiento de un transporte de judíos neerlandeses. Ordenó ampliar el programa. Para el final de 1941 estaban operativas las primeras instalaciones de exterminio de Belzec y Chelmno. Sobibor y Treblinka seguirían en 1942. En Auschwitz-Birkenau, los 4 crematoria con cámaras de gas entraron en pleno funcionamiento en 1943. El sistema que Himmler había construido, paso a paso, desde Dachau en 1933 hasta esos hornos, había tardado 10 años exactos en alcanzar su forma final. El 4 de octubre de 1943, en el Gran Hotel de Poznan, ante los Gruppenführer de las SS reunidos en conferencia, Himmler pronunció el discurso más extraordinario de la Segunda Guerra Mundial. Habló durante horas sobre la situación militar y política. Luego llegó a lo que llamó un capítulo muy serio. Dijo exactamente esto: «Hoy voy a referirme con total franqueza a un asunto muy grave. Podemos mencionarlo ahora entre nosotros con toda apertura, y sin embargo nunca hablaremos de ello en público. Me refiero a la evacuación de los judíos, al exterminio del pueblo judío. La mayoría de vosotros sabéis lo que significa ver 100 cadáveres juntos o 500 o 1000. Haber soportado eso y, salvo excepciones de debilidad humana, haberse mantenido decente, eso nos ha endurecido. Esta es una página no escrita, que nunca se escribirá, y sin embargo gloriosa de nuestra historia». 2 días después, habló ante los líderes de Gau y del Reich. Allí añadió: «No consideré justificado exterminar a los hombres, es decir, matarlos o hacer que los mataran, y luego dejar que sus hijos crecieran para vengar a nuestros hijos y nietos. La difícil decisión tuvo que tomarse, hacer que estas personas desaparecieran de la faz de la tierra». El propósito era claro, según Longerich:
Himmler quería convertir a su audiencia en cómplices. Los que escuchaban el discurso no podían ya alegar ignorancia ni distancia del crimen, sabían, y al saber, estaban atados. Como garantía adicional, ordenó que se elaborara una lista especial de los Gruppenführer que no habían estado presentes en el discurso del 4 de octubre para informarles por separado. El texto de los dos discursos de Poznan fue grabado. Las grabaciones sobrevivieron a la guerra, fueron reproducidas en los juicios de Nuremberg. Son una de las pocas veces en la historia en que el organizador de un genocidio describió su funcionamiento en sus propias palabras, en tiempo real, sin rodeos. Entre 1942 y 1945, bajo el auspicio del Ahnenerbe y con la supervisión directa del médico personal de Himmler, el doctor Karl Gebhardt, antiguo compañero de escuela secundaria en Landshut, investigadores afiliados a las SS realizaron experimentos con seres humanos en varios campos de concentración. En Dachau, el Hauptsturmführer Dr. Sigmund Rascher sometió a presos a pruebas de presión de alta altitud en cámaras de baja presión diseñadas para simular las condiciones a las que se enfrentaban los pilotos de la Luftwaffe. Los sujetos perdían el conocimiento, sufrían hemorragias cerebrales y morían. Rascher documentó meticulosamente los procesos, incluyendo autopsias de los fallecidos. Sus informes llegaban directamente a Himmler. También en Dachau, entre octubre de 1942 y mayo de 1943, se realizaron experimentos de hipotermia. Los prisioneros eran sumergidos en agua helada o expuestos al frío extremo para determinar los límites de supervivencia humana y los métodos de reanimación más efectivos. Himmler estaba informado y mostraba interés personal en los resultados, en particular en las posibilidades de recalentamiento mediante el calor animal, es decir, mediante el contacto corporal con mujeres. En Ravensbrück y en otros campos, el Dr. Gebhardt dirigió experimentos con sulfonamidas en heridas infectadas artificialmente de presas, la mayoría de ellas presas políticas polacas, para comparar la eficacia de los antibióticos. Las heridas eran inoculadas con bacterias de gangrena y tétanos. Los resultados, con alta mortalidad, eran enviados a Himmler y al Oberkommando de la Wehrmacht. Gebhardt era el director del sanatorio de Hohenlychen, en la región de Uckermark, establecimiento donde también se trataba a personalidades prominentes del régimen. La amante de Himmler, Hedwig Potthast, dio a luz allí a su primer hijo en 1942. El jefe del Estado Mayor personal de Himmler, Karl Wolf, se recuperó en Hohenlychen de un colapso nervioso en 1943. Después de la guerra, Gebhardt fue juzgado en los juicios de los doctores de Nuremberg en 1947 y condenado a muerte. Fue ejecutado el 2 de junio de 1948. En el juicio, los fiscales presentaron correspondencia que mostraba que Himmler no solo había aprobado los experimentos, sino que había intervenido personalmente en su diseño. En agosto de 1942, escribió al Dr. Rascher para hacer preguntas específicas sobre los mecanismos de la muerte por hipotermia. Era una curiosidad metodológica, no moral. El sufrimiento de las víctimas no aparece en su correspondencia como un factor relevante. La obsesión racial de Himmler se manifestó en reglamentos de una minuciosidad que raya en lo absurdo. Todo miembro de las SS debía probar su ascendencia aria hasta 1750. Para los líderes de las SS el requisito se extendía hasta 1650. Cualquier antepasado de origen no ario suponía exclusión automática, pero la verificación no se limitaba a los papeles. Cada candidato pasaba un examen racial físico que evaluaba complexión general, construcción corporal y evaluación racial. Esta última categoría permitía al examinador, normalmente un médico con formación racial de las SS, compensar características negativas con una apariencia general positiva, lo que significaba que la subjetividad del examinador tenía peso definitivo. En 1939, Himmler introdujo una ficha racial detallada que enumeraba las características que se presentan principalmente cuando hay sangre de otra raza presente, incluyendo pelo negro azabache o nariz ganchuda. Por petición expresa suya, la nariz griega, con poca o ninguna hendidura en la raíz, fue añadida específicamente para evitar confusiones.
El patrón esperado de talla mínima era 1,70 metros. Himmler se midió a sí mismo, 174,5 centímetros descalzo, como anotó. Estaba dentro de los límites. Longerich señala con seca ironía que una evaluación sobria de las características físicas del propio Himmler, cara redonda antes que oval, nariz ancha, barbilla recesiva, complexión caída en lugar de erguida, lo hubiera situado en la media o por debajo de ella según los propios criterios de sus examinadores. En SS Oberabschnitt Elbe, en 1935 y 1936, el 75 o 80% de los candidatos eran aceptados. El sistema que Himmler presentaba públicamente como una criba ultrarigurosa, afirmando en 1937 ante oficiales de la Wehrmacht que solo entre el 10 y el 15% de los candidatos eran admitidos, era en la práctica considerablemente más permisivo. Lo que importaba no era la coherencia científica, sino el mantenimiento de la ficción de la élite. En 1927, Heinrich Himmler conoció a Margarete Boden, enfermera 7 años mayor que él, divorciada, copropietaria de una pequeña clínica de enfermería. Se casaron en julio de 1928. La pequeña granja de pollos que compraron en Waltrudering fue un desastre económico, como casi todo lo que Himmler intentó antes de la política. En 1929, el año de su nombramiento como Reichsführer SS, la vendieron. El matrimonio nunca fue cálido. El diario de Margarete, del que se conservan fragmentos en el US Holocaust Memorial Museum de Washington, ofrece una imagen de una mujer inteligente y frustrada que veía a su marido cada vez menos. En el 10º aniversario de su boda escribió: «A pesar de la felicidad que trae el matrimonio, he tenido que prescindir de muchas cosas porque H casi nunca está en casa y su vida es todo trabajo». A principios de 1936, una joven secretaria llamada Hedwig Potthast comenzó a trabajar en la oficina de Himmler. En 1940 comenzaron una relación. Himmler le consiguió una casa y mantuvo la relación durante el resto de la guerra, aunque nunca se divorció de Margarete. Potthast le dio 2 hijos. Un niño, Helge, nacido en febrero de 1942 en el sanatorio de Hohenlichen, y una niña, Nanette Dorothea, nacida en julio de 1944. La doble vida era completamente conocida por el círculo interno de las SS. Himmler no la ocultaba ante sus subordinados. Lo que sí procuraba era que nadie pudiera usar esa información contra él, y para ello tenía un principio. Cuando en procesos disciplinarios o criminales salían a la luz infidelidades conyugales de sus oficiales, era política de Himmler no informar a las esposas en aras del mantenimiento del matrimonio. La hija legítima, Gudrun, apodada Puppy, fue el gran amor de Himmler. Le enviaba cartas desde los frentes de batalla, fotografías de sus inspecciones, pequeños regalos. Su relación con ella era, según todos los testimonios disponibles, genuinamente afectuosa. Gudrun era consciente de las actividades de su padre. Después de la guerra fue detenida brevemente por las fuerzas aliadas. Vivió hasta 2018, siendo activa durante décadas en organizaciones neonazis de ayuda a ex-SS. El anticristianismo de Himmler fue, según Peter Longerich, el verdadero centro de su cosmología, más profundo incluso que su antisemitismo. Longerich escribe: «Estaba básicamente mucho más interesado en el cristianismo. El conflicto con el mundo cristiano en el que había crecido tenía para él una significación verdaderamente existencial. Las razones eran dobles. Por un lado, la moral sexual cristiana contradecía directamente la revolución demográfica que Himmler planeaba. La prohibición del sexo fuera del matrimonio, la condena de la ilegitimidad, el celibato como virtud, todo esto era, en su visión, un obstáculo a la reproducción de la buena sangre germánica. Por otro lado, el principio cristiano de la misericordia era incompatible con la severidad que exigía el exterminio de los subhumanos. Himmler creía que el sexo era visto por la Iglesia como pecado y que esa actitud había retrasado su propio desarrollo sexual. No puedo sino pensar que la Iglesia católica es responsable del peligro de la homosexualidad», llegó a declarar, vinculando su propia crianza religiosa con lo que llamaba la amenaza de las tentaciones homosexuales.
En términos estrictamente biográficos, el hombre que hizo de la persecución de los homosexuales una de las misiones centrales de su aparato policial y que envió a entre 10.000 y 15.000 personas a los campos por este cargo, atribuía sus propias inseguridades sexuales adolescentes a la represión católica. Para reemplazar el cristianismo proyectaba un culto pagano germánico. Las SS introdujeron el solsticio de verano como festividad oficial, el Yule, en reemplazo de la Navidad. Los entierros de miembros de las SS se realizaban con ceremoniales propios en lugar de ritos religiosos convencionales. El saludo al sol y otras prácticas simbólicas de raíz pretendidamente nórdica fueron introducidos. Himmler tenía guardadas para sí mismo reflexiones sobre la reencarnación. Creía en el renacimiento dentro del clan y sobre la inmortalidad como perpetuación de la sangre. En privado contemplaba la posibilidad de que figuras históricas como Gengis Khan, Lenin o Stalin fueran en realidad portadoras de genes arios perdidos, lo que explicaría sus capacidades de liderazgo. Esta teoría, que Himmler mencionaba en sus discursos durante la campaña del Este, era también una forma de mantener abierta la posibilidad de que el enemigo soviético pudiera ser tan formidable como lo era, porque si lo era, debía haber sangre germánica en sus venas. En 1933 había un campo de concentración en Dachau. Para 1945, el sistema de campos controlado por las SS comprendía más de 1.000 instalaciones de diferente tipo. Grandes campos principales, subcampos de trabajo forzado, campos de tránsito, campos de exterminio y una red de establecimientos satélites que cubría prácticamente toda la Europa ocupada. La arquitectura de ese sistema fue diseño directo de Himmler. Desde 1934, cuando nombró a Theodor Eicke inspector de campos de concentración, trabajó sistemáticamente en expandir el modelo Dachau a cada nueva instalación. Cada campo tenía el mismo código disciplinario y penal. Cada campo estaba sellado del exterior. Cada campo tenía sus propias unidades de guardia de las SS, las Totenkopf Verbände o Unidades de la Calavera, financiadas directamente por el Reich. La paradoja del sistema era que Himmler invertía esfuerzo real en mantener la apariencia de regularidad interna. Prohibía que los guardias tomaran decisiones de vida o muerte por su cuenta. Eso era prerrogativa de la administración del campo. Procesaba internamente a los guardias que cometían excesos no autorizados. El propósito de esta disciplina no era reducir el sufrimiento de los prisioneros, la mortalidad era devastadora y calculada, sino mantener un control total y evitar la filtración de información al exterior. Himmler visitó personalmente Dachau en múltiples ocasiones, incluida una visita de mayo de 1935 que fue fotografiada y en la que aparece sonriente entre los barracones. En 1934 invitó a líderes empresariales del círculo de amigos del Reichsführer SS a una visita guiada. En 1936 hizo lo mismo con altos ejecutivos de Siemens, IG Farben, Deutsche Bank y otras empresas privadas que financiaban las actividades de las SS. Les mostró una instalación que, en sus palabras, era estricta pero justa. Para 1944, cuando los campos del Este empezaban a ser evacuados ante el avance del Ejército Rojo, Himmler ordenó que los prisioneros marcharan a pie hacia el interior del Reich. Los guardias mataban a cualquiera que se quedara atrás. En las columnas de la muerte de ese invierno, el frío, el agotamiento, el hambre y los disparos mataron a decenas de miles de personas en semanas. El sistema, que había comenzado con un campo para 5.000 presos en una fábrica de pólvora en Baviera, terminó siendo la infraestructura del mayor asesinato en masa de la historia. En noviembre de 1938, Himmler se encontraba en Múnich para los actos de conmemoración del putsch fallido de 1923. El 9 de noviembre, tras la muerte del diplomático Ernst von Rath en París, asesinado por el joven Herschel Grunspan en represalia por la deportación de su familia polaca, Goebbels encendió la chispa del pogrom en la reunión de viejos combatientes en el ayuntamiento de Múnich. Himmler estaba presente. Lo que hizo o no hizo durante las siguientes horas es materia de debate historiográfico. Lo que sí consta es que cerca de medianoche se encontraba con Hitler en su apartamento de Múnich
cuando llegaron los primeros informes sobre la extensión de los disturbios. Fue entonces cuando Himmler dio instrucciones al jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, en Berlín, de que la policía no obstaculizara las acciones contra los judíos, pero sí impidiera el saqueo y la violencia desorganizada, y que los campos de concentración se prepararan para recibir entre 20.000 y 30.000 prisioneros. Esa noche fueron detenidos entre 25.000 y 30.000 hombres judíos. 91 personas murieron en la violencia directa, cifra probablemente inferior a la real. Cientos de personas se suicidaron. Muchos de los detenidos que pasaron meses en campos de concentración no sobrevivieron. El pogrom marcó un punto de inflexión. La emigración forzada, que había sido hasta ese momento la política predominante, mostró sus limitaciones. Las negociaciones internacionales para facilitar la salida de los judíos alemanes se volvieron más difíciles, no más fáciles. Lo que el pogrom había demostrado era que el Estado podía movilizar la violencia de masas contra los judíos sin derrumbar el orden social general. Himmler también extrajo otra conclusión, que quedaría documentada en una nota para un discurso de febrero de 1939. La solución radical del problema judío está impulsando a la judería a combatirnos, si es necesario desencadenando una guerra mundial. Era una inversión de causa y efecto que él mismo practicaría hasta el final. Los judíos eran responsables de cualquier consecuencia que sus propias persecuciones generaran. El 3 de septiembre de 1939, 2 días después de que Alemania invadiera Polonia, Himmler emitió una orden. Los insurgentes armados polacos capturados en el acto debían ser fusilados en el acto. 4 días después, transmitió telefónicamente que los fusilamientos debían ser ejecutados por la policía y no por el ejército. Los Einsatzgruppen, 7 unidades de entre 200 y 500 hombres cada una, se adentraron en Polonia con la misión de neutralizar los elementos de liderazgo de la sociedad polaca. En octubre de 1939, Heydrich exigió que la liquidación de los polacos principales ya en curso quedara concluida el 1 de noviembre. Los blancos incluían a la inteligencia polaca, al clero, a la nobleza, a los militares y a los judíos. Las cifras son difíciles de establecer con precisión, pero las estimaciones más rigurosas calculan que durante las operaciones de combate y los primeros meses de ocupación, las SS, la policía y en algunos casos también la Wehrmacht mataron a decenas de miles de civiles polacos. El general Johannes von Blaskowitz, comandante militar del Este, presentó 2 memorandos en noviembre de 1939 y enero de 1940 al comandante del ejército denunciando las atrocidades. En un pasaje escribía: «Se impone sobre todo la impresión de que el liderazgo de las SS actúa de acuerdo con un plan de aniquilación sistemática del pueblo polaco». Cuando von Brauchitsch transmitió las quejas a Himmler en reuniones de enero y febrero de 1940, el Reichsführer admitió errores, pero insistió en que actuaba con el conocimiento de Hitler. En marzo dio una conferencia ante los comandantes superiores del ejército en la que minimizó los informes de atrocidades. Los generales, que habían expresado indignación moral, aceptaron la explicación y pasaron página. La impunidad que Himmler estableció en Polonia fue el modelo para todo lo que vino después. El principio quedó fijado. El aparato de las SS podía actuar al margen de la jurisdicción militar. Los crímenes de los oficiales de las SS no llegaban a los tribunales ordinarios, y la autoridad de Hitler cubría cualquier acto cometido en su nombre. El 22 de junio de 1941, con la invasión de la Unión Soviética, comenzó la fase más brutal de la guerra de exterminio que Himmler había concebido. Los Einsatzgruppen, que operaron en el este en 1941 a 1942, estaban divididos en 4 grupos principales, A, B, C y D, que seguían a los distintos grupos de ejércitos alemanes. Sus órdenes, según los testimonios de sus propios integrantes en los juicios posteriores, incluían la liquidación de los judíos, los comisarios políticos soviéticos y otros elementos hostiles al Reich. El propio Himmler visitó el Frente del Este en múltiples ocasiones durante esos meses, supervisando personalmente las operaciones. En julio de 1941 presenció en Brest-Litovsk el fusilamiento de prisioneros soviéticos.
En agosto, la ejecución masiva en las afueras de Minsk descrita en el dato 13. Los informes de situación de los Einsatzgruppen, las famosas Einsatzgruppen Reports, numeradas del 1 al 195 para el periodo entre junio de 1941 y abril de 1942, documentan asesinatos de forma sistemática, con cifras que se acumulan semana a semana. Para octubre de 1941, el Einsatzgruppen A había matado a más de 100.000 personas. El informe Jäger, firmado por el comandante del Einsatzkommando 3, Karl Jäger, documenta la aniquilación de 137.346 personas en Lituania entre julio y noviembre de 1941, en una lista que incluye fechas, lugares y desglose por categorías: hombres, mujeres, niños. En el otoño de 1941, la brigada de caballería de las SS bajo el mando de Hermann Fegelein, que casualmente se convertiría después en cuñado de Eva Braun, operó en las zonas pantanosas de Bielorrusia. En su informe final de septiembre de 1941 comunicó 14.178 saqueadores fusilados, 1.001 partisanos fusilados y 699 miembros del Ejército Rojo. El eufemismo de saqueadores correspondía mayoritariamente a judíos. El mismo Erich von den Bach-Zelewski, alto jefe de las SS y la policía en Rusia Central, sufrió un colapso físico y mental en marzo de 1942 como consecuencia de su participación en estas operaciones. Su médico, el general de las SS Robert Grawitz, informó a Himmler que Bach-Zelewski llegó al tratamiento completamente agotado tras depresiones y alucinaciones relacionadas con los fusilamientos de judíos que él mismo había ordenado. Himmler le respondió con una carta asegurándole que nunca había dudado de que era tu viejo yo. En los últimos meses de la guerra, mientras el aparato que había construido continuaba funcionando, los últimos transportes de judíos húngaros llegaron a Auschwitz en mayo y junio de 1944. Himmler comenzó a explorar canales para negociar con los aliados occidentales. Sus emisarios en Suecia y Suiza contactaron con representantes del Joint Distribution Committee judío norteamericano y con la Cruz Roja Internacional. En octubre de 1944 se reunió personalmente con Jean-Marie Mussy, expresidente de la Confederación Suiza. A cambio de divisas o materiales de guerra, ofrecía la liberación de grupos de judíos de los campos de concentración. En enero de 1945, 1.200 personas de Theresienstadt fueron efectivamente trasladadas a Suiza. Paralelamente, en abril de 1945, a través de su masajista particular Felix Kersten y del representante del Congreso Mundial Judío Norbert Masur, que voló secretamente a Berlín en plena guerra para reunirse con él, Himmler intentó establecer contacto con los servicios de inteligencia aliados. El 23 de abril de 1945, sin informar a Hitler, Himmler se reunió con el conde Folke Bernadotte de la Cruz Roja Sueca en la ciudad de Lübeck. Le ofreció rendirse a los aliados occidentales, excluyendo a la Unión Soviética. Bernadotte transmitió la oferta. Los aliados la rechazaron. Cuando la noticia de la oferta fue transmitida por la BBC, Hitler se enteró. Llamó a Himmler el traidor más colosal de toda la historia alemana y lo expulsó de todos sus cargos. Hasta ese momento, en los días finales del Tercer Reich, Himmler había sido el segundo hombre más poderoso del Reich. El 2 de mayo de 1945, Himmler se afeitó el bigote, se puso el uniforme de un sargento de la Wehrmacht y se unió a un grupo de refugiados que intentaban cruzar las líneas aliadas. Llevaba documentos falsificados a nombre de Heinrich Hitzinger. El 21 de mayo fue detenido en un control de la policía militar británica cerca de Bremervorde. Llevaba 2 días caminando. El 23 de mayo de 1945, en el campamento de interrogación 31 de las fuerzas británicas cerca de Lüneburg, el capitán Tom Sylvester recibía de manera rutinaria a los detenidos. Cuando 3 hombres del grupo exigieron ser vistos inmediatamente, lo cual era inusual, ya que la mayoría de los prisioneros hacía todo lo posible por no llamar la atención, los mandó entrar. El más bajo de los 3, de aspecto enfermizo, con ropa civil raída, se quitó un parche negro que le cubría el ojo derecho y se puso unas gafas de montura de asta. Luego se presentó con calma. Heinrich Himmler
ex Reichsführer SS y jefe de la policía alemana, ex comandante del ejército de reserva de la Wehrmacht, ex ministro del Interior del Reich. Durante el registro, Sylvester encontró en la chaqueta de Himmler una pequeña caja con una ampolla de vidrio con líquido incoloro. Himmler explicó que era medicina para calambres estomacales. Una segunda caja idéntica fue encontrada momentos después. Sylvester, sospechando la presencia de una tercera ampolla escondida en alguna cavidad corporal, ordenó un registro minucioso que incluía todas las aberturas del cuerpo menos la boca. No querían que Himmler la tragara. Le sirvieron sándwiches de queso y té. Los comió con aparente normalidad. A Lüneburg llegó esa tarde un oficial de inteligencia de mayor rango y comenzó el interrogatorio formal. Hacia la medianoche lo trasladaron al cuartel general del Segundo Ejército Británico en la misma ciudad para un reconocimiento médico. El médico, el capitán C.J. Wells, intentó revisar la boca de Himmler. Al hacerlo, Himmler giró la cabeza y mordió la ampolla. Colapsó en segundos. 15 minutos después de desesperados intentos de reanimación, todo terminó. 3 días después, sin ceremonia religiosa, sin ataúd, sin lápida, 4 sargentos británicos y un oficial enterraron el cuerpo en un lugar sin marcar en los alrededores de Lüneburg. El lugar exacto no fue revelado públicamente. El hombre que durante 12 años había controlado el aparato de terror más sofisticado de la historia moderna europea murió mordiéndose la lengua para evitar un juicio. El oficial que llevaba años exigiendo a sus subordinados que asumieran la responsabilidad de sus actos, que predicaba que una muerte de soldado era un honor, que se burlaba de los suicidios de los miembros de las SS describiéndolos como una huida, murió exactamente así, huyendo. Longerich cierra su análisis con una pregunta que no admite respuesta fácil. ¿Cómo explicar a Himmler? La respuesta más cómoda, el monstruo anómalo, la aberración de la historia, no se sostiene ante los hechos. El psiquiatra Gustav Gilbert, que entrevistó a los acusados de Nuremberg, le administró un test de inteligencia. Himmler habría obtenido aproximadamente 143 puntos. Era inteligente, culto en el sentido estrecho de la burguesía bávara de su tiempo, con una genuina pasión lectora. Era también un gestor eficiente, la capacidad de tomar un organismo de 280 hombres y convertirlo en uno de 300.000 en 3 años, mientras construía paralela y coherentemente el sistema policial más abarcador de Europa, requería habilidades organizativas reales. Era meticuloso hasta el límite del ridículo. Enviaba instrucciones a sus comandantes sobre el pan tostado y los copos de avena del desayuno de las tropas. Tenía un fichero de tarjetas indexadas que registraba cada regalo que había hecho a cada persona y cuándo. Prohibía a los oficiales de las SS usar el tratamiento de Herr entre ellos. Debían usar el rango y exigía que al dar la mano quitasen el guante antes de estrechar. Y al mismo tiempo era el arquitecto del sistema que mató aproximadamente a 11 millones de personas, 6 millones de judíos, más 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, 1,5 millones de civiles polacos no judíos, cientos de miles de romaníes, decenas de miles de homosexuales, testigos de Jehová, discapacitados. Lo que hace tan difícil de digerir el caso de Himmler es precisamente que no encaja en el arquetipo del loco o el sádico. Era un burócrata. Su crueldad tenía propósito. Sus asesinatos tenían justificación ideológica, y esa justificación, la idea de que estaba limpiando Europa para construir una civilización más alta y más pura, la había elaborado con la misma meticulosidad burocrática con la que gestionaba las nóminas de sus subordinados. En el otoño de 1943, ante los líderes de las SS en Poznan, explicó que lo que hacían era una página gloriosa de nuestra historia, nunca escrita y que nunca se escribirá. Era consciente de que el mundo, si alguna vez se enteraba en detalle, no lo llamaría gloria, y lo hizo de todas formas. Eso es lo más aterrador, no la patología, la deliberación. El hombre que organizó el Holocausto no estaba loco, estaba convencido, y creía, hasta el final, que había actuado con decencia. El 23 de mayo de 1945, 4 sargentos británicos cavaron una fosa sin marcar en algún punto de la campiña de Baja Sajonia. No hubo flores, no hubo discursos, no hubo familia presente. En algún lugar de esa tierra sin nombre descansa lo que quedó de Heinrich Luitpold Himmler,
El segundo hijo del profesor Gebhard Himmler de Múnich, el estudiante de agronomía fracasado, el poeta aficionado, el amante de los pollos y las granjas, el lector voraz de sagas teutónicas, el padre que mandaba fotografías de sus inspecciones a su hija Gudrun, y el hombre que construyó Dachau, Auschwitz, Treblinka, Sobibor y Belzec, el hombre que firmó las órdenes de los Einsatzgruppen, el hombre que escuchó los informes de los campos de exterminio y preguntó si la eficiencia podía mejorarse, el hombre que habló ante sus generales sobre 100, 500, 1000 cadáveres y los llamó una página gloriosa de la historia. La historia no olvidará y tampoco debería.